Hola, muy buenos días, tardes o noches. En este video hablaremos de dos temas en especial, los cuales son elementos de un sistema mecánico y sistemas de transmisión mecánica. De cada uno de ellos hablaremos de algunos subtemas. Ejes de transmisión. ¿Qué es un eje de transmisión? Un eje de transmisión es todo objeto asimétrico especialmente diseñado para transmitir potencia. Aquí podemos ver un ejemplo de un eje de transmisión de un auto. Podemos ver la pieza en 3D, la vista de frente y la vista de arriba. En la parte inferior derecha podemos ver los nombres de cada una de las piezas que componen el eje de transmisión. Sujetadores. Los sujetadores son mecanismos. Los sujetadores mecánicos son tornillos que ayudan a la fijación de piezas mecánicas montables y desmontables. Los hay de diferentes formas y tamaños. Aquí podemos ver algunos ejemplos de ellos, como lo son de cabeza plana, cabeza cilíndrica, cabeza de gota o segmentada, cabeza hexagonal, cabeza Phillips, cabeza hexagonal interna y cabeza cuadrada interna. No solo existen estos tipos de sujetadores, pero estos son solo algunos ejemplos. Engranes. Es un mecanismo utilizado para la transmisión de potencia mecánica de un componente a otro. Los engranes están formados por ruedas dentadas, de las cuales la mayor se denomina corona y la menor piñón. Aquí podemos ver algunos ejemplos de ellos, como por ejemplo el cónico helicoidal hipoide, el helicoidal de ejes paralelos, el helicoidal de ejes cruzados. Aquí podemos ver un ejemplo de alguno con sus ruedas dentadas mayor, que es este, y sus ruedas dentadas menor. Este, como dije, se le llama corona y este segundo se le llama piñón. Bandas. Las bandas es una correa continua o cinta la cual abraza a ruedas llamadas poleas, que son estas, sujetadas en movimiento de rotación y ejerciendo una fuerza de fricción sobre ella. Aquí podemos ver algunos ejemplos, y de este lado las bandas, hay diferentes tipos de bandas y cada una se utiliza de acuerdo a la operación que se quiera ejercer. Cadenas. Estas las podemos ver regularmente en motocicletas. Existen diferentes tipos. Aquí por ejemplo podemos ver tres diferentes: cadena de banco de estirar, cadena de carga tipo flyer, cadena de bloques. Aquí podemos ver el nombre de cada parte que la compone. Cojinetes y rodamientos. Un cojinete es un tubo delgado o manga que permite el movimiento por desplazamiento. El rodamiento permite el movimiento relativo entre dos componentes o superficies. Aquí podemos ver algunos ejemplos y de diferentes tipos de cojinetes de rodamiento. El radial de una hilera de bolas, de contacto angular con dos hileras de bolas, radial de rodillos cilíndricos, radial de agujas, de rodillos cilíndricos, axil de bolas, y de cada uno tenemos una pequeña definición para que sea un poco más entendible. Lubricante y refrigeración. Cuando a las máquinas se aplica refrigerante, se genera una película de lubricante entre las virutas y el filo. Esto evita el daño en la máquina y un mejor rendimiento. Dependiendo del tipo de máquina y acción, es el tipo de aceite que se debe aplicar, ya que existen diferentes tipos y cada uno tiene una miscibilidad diferente. Elementos motrices. Son encargados de proporcionar la energía para que se produzca el movimiento dependiendo del tipo de energía aprovechada. Los elementos motrices se clasifican en motores primarios y secundarios. Los primarios transforman la energía para que se pueda
para que pueda ser utilizada por el motor secundario. Muy bien, ahora comenzaremos con el siguiente tema, el cual se denomina sistema de transmisión mecánica. Muy bien, para pensar, ¿qué es un sistema de transmisión mecánica? Es un mecanismo encargado de transmitir potencia entre dos o más elementos dentro de una máquina. Por ejemplo, los engranes, los cuales transmiten movimiento y rotación para que un elemento se mueva. Pero como todo, estos tienden a fallar, a romperse, como podemos ver en la imagen, a romperse prácticamente, ¿no? Y estas fallas siempre han ocurrido en los sistemas mecánicos. De hecho, siempre vamos a ver un poco de historia. Desde la primera revolución industrial, cuando se empezaron a implementar estos mecanismos, las fallas eran muy comunes, los cuales con estas fallas hacía que la producción parara y que las ganancias se perdieran, la producción disminuyera, todo disminuía gracias a estas fallas, ya que no se sabía cuál era el error de estas fallas, que estas máquinas pudieran fallar. Así que pues no era bueno para las empresas. Y entonces se desarrolló un análisis, el cual es el siguiente tema: análisis de fiabilidad de equipos, el cual es el conjunto de teorías y métodos matemáticos y estadísticos, procedimientos y prácticas operativas que mediante el estudio de leyes de ocurrencia de fallos están dirigidos a resolver el problema de previsión, estimación, optimización, probabilidad de supervivencia, duración de vida y medida de porcentaje de tiempo de un buen funcionamiento del sistema. Y pues este tema tiene dos grandes ramas, que es la vida del equipo. Esas se dividen en la tasa de fallos y la tasa de reparación. Entonces la tasa de fallos se refiere a la fiabilidad, o sea, a la probabilidad de un buen funcionamiento. Y la tasa de reparación, mantenibilidad, a la probabilidad de duración de la reparación. Y todo esto concluye en la disponibilidad, en la probabilidad de desarrollar una función requerida. O sea, de que esta máquina tenga un tiempo en el que no va a fallar, en el que no va a descomponerse, en otras palabras. Pero bueno, continuemos. Pues ahora vamos con las fallas más comunes en un sistema mecánico. Y pues las fallas más comunes de se puede decir que son humanas, ya que como todos somos seres humanos y cometemos errores a la hora de estar maquinando algo, ya sea por confianza, ya sea porque sabemos mucho y creemos que no nos va a pasar nada, pero siempre va a pasar algo. Los accidentes son el pan de cada día en la industria. Y ahora, pues sabiendo ahora que las fallas también pueden ser humanas, también hay fallas mecánicas, pues las cuales las más comunes son el desgaste. El desgaste ocurre cuando dos piezas mecánicas rozan demasiado, provocando un desgaste, provocando que estas se abollen o se raspen, como podemos ver en la imagen. Pero de estas hay varios tipos. Está el desgaste abrasivo. El desgaste abrasivo es cuando el roce de estas es demasiado, haciendo que se peguen y que se desgasten. Por lo mismo que se peguen hace que partículas de óxido, de corrosión, de óxido, hagan que se peguen o se rompan. Como podemos ver en la imagen, pues tiene un poco de óxido, está quemada, por lo mismo de que probablemente llega demasiado aceite, demasiado refrigerante a esa parte y hace que se oxiden un poco, ¿no? Después existe otro desgaste, el desgaste adhesivo, el cual, a lo contrario de lo que dije de que llega mucho, aquí no llega lubricante, no llega refrigeración, no llega nada, provocando que estas se peguen. Hace que el calor y la temperatura suba, haciendo demasiada fricción y provocando que estas se peguen. Y pues que el metal mecanismo se rompa. Después vienen otros, por ejemplo, fractura por fatiga, el cual es casi lo mismo que los demás, nada más que aquí es porque el metal
bueno, el mecanismo está expuesto a mucho trabajo, a demasiado, provocando que este se rompa, más que por fricción, por el esfuerzo que este hace, por varios ciclos de intenso trabajo, hace que este se rompa. Después vamos con análisis de averías. Pero antes de continuar con este tema, quiero hacer un pequeño paréntesis en el que las fallas más comunes son humanas. Los accidentes que ocurren en las industrias es por nosotros, por los humanos, por los que controlan las máquinas, ya sea por el operador o ya sea por el mismo que le hace mantenimiento a esta. Ya que como todo, pues, se nos olvidan las cosas, podemos dejar una palanca encendida o no quitamos la electricidad. O sea, pueden ocurrir demasiadas cosas. Por lo regular es por una falla humana lo que ocurre en los accidentes. Pues como todos somos seres humanos. Ahora sí continuamos con el análisis de averías. En análisis de averías, el objetivo es determinar las causas que han provocado estas averías. Y pues para eso hay diferentes. Hay un análisis, bueno, no un análisis, no, sino un procedimiento en el cual es, primero, determinar las causas de esta falla. Después, a proponer medidas para solucionar estas fallas. Como por ejemplo decir a los empleados que no lo ocupen o dar un tiempo limitado. Después es proponer medidas para que este funcione. Medidas en las cuales le demos tiempo a la máquina para descansar o que le demos medidas de mantenimiento. Después es detallar todas las condiciones en las que está expuesta esta máquina. O sea, si está en un cuarto cerrado, en un cuarto donde no hay ventilación, o en un cuarto húmedo, si está en un cuarto donde hay humedad en las paredes o donde se filtra agua, etcétera, etcétera, etcétera. Después, pues, determinar la causa de los fallos, como lo dije, es saber por qué. Y pues bueno, ya pasando a otro tema del mismo, podemos ver, mire, alguien que está revisando. Y ahora vamos con los instrumentos de análisis de fallas. Aquí no hay demasiados, bueno, no hay un instrumento así que te diga por qué falló, porque en sí el mantenimiento lo tenemos que hacer nosotros, los humanos. Pero pues hay instrumentos que nos pueden dar como que un indicio de por cuál falló. El primero podemos decir que es el multímetro. El multímetro no es algo que nos diga por qué falló. El multímetro lo único que nos va a dar es números, medidas, nada más. Pero esto nos puede servir porque, ya que si la falla es eléctrica, con el multímetro podemos revisar la corriente, el voltaje a la cual la máquina estaba trabajando. Supongamos que la máquina tiene que trabajar a una cierta cantidad de voltaje y una cierta cantidad de corriente. Por alguna razón, este voltaje es alterado y los circuitos electrónicos se queman. Ahí con el multímetro podemos saber por qué se queman. No, pues la corriente era más alta de la que se debía. Por lo tanto, se quemaron en resistencias. Eso podría ser lo que nos ayude a ver por qué falló en el multímetro. Después, pues, tenemos el análisis de vibraciones. El análisis de vibraciones es una tecnología del mantenimiento predictivo, los cuales nos dice las vibraciones, ¿no?, a las cuales está sometida una máquina, ya que las vibraciones, por lo mismo, vibran y hace que los componentes que están rodeándolo se desbalanceen o se salgan un poco de su eje, provocando un accidente o un desgaste, más que nada, ¿no? Procedemos ahora con los planes de mantenimiento de sistemas de conducción mecánica. Para empezar, ¿qué es un plan? Un plan de mantenimiento. Un plan de mantenimiento es un elemento o modelo de gestión en los que se definen los programas de mantenimiento a los activos. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a poner las cosas que debemos hacer cuando una máquina está activada o no. Y pues, como todo, hay diferentes planes.
están los programas de plan de mantenimiento preventivo. Se trata de la descripción detallada de las tareas de mantenimiento preventivo sociales a un equipo o máquina, explicando las acciones, plazos, cambios de piezas en general. Y pues hablamos en general de la limpieza, de comprobar que todo esté bien, de que si una pieza está dañada se cambia, etcétera. Después también hay un software en el cual introducimos datos de la máquina y nos puede sacar, mediante fórmulas obviamente, un estimado de cada cuánto hay que hacer mantenimiento. Y pues es un software. Pero ahora, si queremos hacer un estimado de los planes por nosotros mismos, debemos hacerlo por tablas, ¿no? Pero para hacerlo tenemos que hacer esto. Ir con quien fabricó la máquina. ¿Por qué? Porque esa persona conoce perfectamente su creación. Sabe cómo hacerla, sabe qué tiene, sabe cuáles son los componentes, la conoce perfectamente. Así que si hay una falla, él sabrá. Después es establecer un manual mínimo para el uso. Y así saber que los operarios tienen un límite de usarla para que no la eleven, no la expongan, no la lleven a su máximo límite, a su máximo límite de trabajo. Después es comenzar de inmediato una creación de un historial de averías. O sea, poner cada cuánto se descompone una pieza, por ejemplo, de que, pues tal día se descompuso un engrane, tal día esto, tal día pasó la otra cosa, etcétera, etcétera, para así llevar un control de lo que se viene descomponiendo. Después es establecer una lista de puntos en los cuales podamos comprobar los niveles de aceite, de agua, de aire, de presión, de peso, de trabajo, de todo, llevar un análisis con el punto anterior que no sobrepasen esos límites para que la máquina no se vaya a su máximo esfuerzo. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen el sistema de lubricación. Después es actuar de la misma forma, pero con todos los componentes, ya sea con los engranes, poner un máximo de vueltas, se puede decir un ejemplo, un máximo de esfuerzo, de newton, etcétera, para así no llevar a la máquina a un esfuerzo máximo, a algo que ella ya no puede. No sea porque ya está vieja, sino porque todo tiene un límite. Todo llega a un punto en el que ya no puede más. Pero bueno, esto sería todo de mi parte. Nos vemos a la próxima. Bye bye.